Hola, hola Roomers, soy su amigo Paco Aguirre de The Classroom Cursos y en esta ocasión les voy a mostrar cómo crear el efecto de achurado o lápiz achurado, así lo conozco. Y bueno, lo más importante es que sigas los pasos y vamos a darle. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra opción archivo, vamos a crear un nuevo archivo y vamos a ir a la opción donde dice obra de arte e ilustración. Aquí vamos a escoger la opción de póster. Podemos convertir nuestras unidades de pulgadas a centímetros para darnos cuenta de la dimensión de nuestro documento. Ok, vamos a dejar los mismos valores, 300 por pulgadas por píxeles por pulgada, color RGB en 8 bits y contenido en fondo. Vamos a darle crear. Muy bien, una vez creado nuestro lienzo de trabajo, vamos a irnos a nuestro menú capas del lado derecho y vamos a desbloquear nuestra capa fondo dándole clic sobre el candado. Ok. Ahora vamos a traernos nuestra textura. Recuerda que todos los archivos te los voy a dejar en un enlace dentro de la descripción del video. Vamos al menú archivo y después a la opción colocar elemento incrustado. Ahora vamos a seleccionar nuestra textura de papel, que para el caso de la práctica es la que dice número 1. Vamos a colocarla. Muy bien. Esperamos a que Photoshop trabaje y nos ponga la imagen. Ahora, presionando la tecla Alt, voy a jalar desde una esquina hasta cubrir toda mi lienzo de trabajo. Aquí voy a acomodar mi imagen de forma en que quede súper centrada. Una vez listo, le doy clic aquí arriba a la palomita. Muy bien, y dejo que Photoshop haga su trabajo. Voy a irme de nueva cuenta a la menú capas y ahora voy a dar clic derecho sobre la primera capa de la textura de papel y voy a rasterizar la capa. Ok, rasterizando la capa significa que yo puedo editarla o hacerle lo que quiera. Muy bien, ahora el siguiente paso es que dentro de nuestra capa de textura de papel vamos a darle un modo de fusión aquí arriba de multiplicar. Lo que hace multiplicar es que nos quita los colores blancos y nos deja transparentar o aparecer los colores negros y escala de grises. Muy bien, ahora el siguiente paso es traernos nuestra imagen de referencia. Voy a ir de nuevo al archivo, al menú archivo, colocar elemento incrustado y me voy a traer mi imagen de referencia. Pero como te darás cuenta en la pantalla, mi imagen de referencia tiene un fondo de color negro. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es quitarle el fondo a la imagen. Eso nosotros ya lo hemos visto. Voy a adelantar el video y te voy a dejar un enlace arriba para que si no sabes cómo quitar el fondo de una imagen o se te complica, te dejo varias técnicas ahí arribita. Bueno, ahorita seguimos con nuestro curso. Algo que se me olvidó mencionarte y es muy importante es que esta técnica solo funciona con fotos en blanco y negro. Si tú tienes una foto a color, lo único que tenemos que hacer es cambiarla a blanco y negro. Ya que tenemos nuestra imagen sin fondo, como se muestra aquí, voy a seleccionarla y voy a arrastrarla manteniendo clic a nuestro otro documento. Una vez aquí la suelto, le digo que ok y nos va a aparecer aquí nuestra imagen de referencia. Muy bien, ahora voy a seleccionarla y voy a acomodarla en una esquina. Si tu imagen al momento de colocarla o traerla al archivo te aparece acá arriba, únicamente da clic, sosténlo y la pones abajo de textura de papel. Vamos a nombrar esta capa como original, porque va a ser nuestro archivo o imagen de referencia. Ok, ahora vamos a presionar las letras Control J para crear una copia y a esta copia la vamos a renombrar como base. De esta imagen, de nuestra capa base, vamos a crear otras dos copias. Presionamos de nuevo Control J dos veces, una, dos. Si te das cuenta, desaparecí nuestra capa original dándole clic en el ojito. Ok, la ocultamos más bien. Ok, ahora vamos a ocultar nuestra capa base y a nuestra primera imagen de referencia vamos a ponerle o colocarle el nombre de bordes. A la segunda le vamos a colocar el nombre de achurado. Ahora vamos a desaparecer todas excepto bordes. El siguiente paso es preparar nuestra capa de bordes.
Vamos a trabajar nuestra capa de bordes. Selecciona la capa del lado derecho. Ahora vamos a ir a la opción filtro y vamos a seleccionar la galería de filtros. Vamos a irnos a la opción que aparece donde dice estilizar y a la opción bordes resplandecientes. Muy bien, aquí del lado izquierdo voy a dar clic derecho y voy a seleccionar encajar en vista para poder ver qué es lo que está haciendo Illustrator. Aquí voy a dejarte los valores que yo puse para esta imagen, que es anchura de borde 10, brillo de borde 11 y suavizado 15. Dependerá de tus imágenes y de lo que tú vayas experimentando los resultados. Yo te recomiendo que manejes en la capa de bordes estos bordes para todas tus imágenes. De nuevo, puedes seguir experimentando. Una vez que está listo el trabajo, vamos a darle en OK. El paso siguiente es, dentro del modo de fusión, vamos a seleccionar la opción donde dice subexponer color. Cuando nosotros damos la opción subexponer color, va a desaparecer nuestra imagen. No te preocupes, lo vamos a dejar así y del lado donde dice relleno vamos a ponerle un 85%. Ahora el siguiente paso, aunque no vemos nuestra imagen, es presionar las teclas Control e I para invertir nuestra capa. Ok, una vez que hacemos esto, ahora vamos a pasar a trabajar la capa de achurado. La capa de achurado vamos a tener que aparecerla. Primero vamos a aparecerla, ok, para que te des cuenta del resultado que tienes que obtener. Ahora vamos a ocultar la de bordes y vamos a trabajar. Vámonos a la opción filtro, galería de filtros, y dentro de las opciones ahora vamos a irnos a la que dice bosquejar y seleccionar la opción estilográfica. Como en el paso anterior, vamos a dar clic derecho, encajar en vista para poder ver nuestra imagen. Los valores que te recomiendo que utilices para esta fotografía en específico son 15 en longitud de trazo y en equilibrio de luz y sombra entre 40 y 60% o puntos, y la dirección del trazo diagonal izquierda. Ahora aquí te voy a dar la clave para tus fotos. Dependiendo de tu fotografía, lo que tienes que lograr es un balance entre las sombras y las luces, es decir, como aparece aquí, entre los blancos, los negros y los medios tonos. Ahora, te voy a dar un ejemplo de lo que no puedes o no te va a dar resultados. Si yo desplazo el equilibrio de luz hasta 80, estos tonos ya no me sirven para el efecto, están muy saturados. Por el contrario, si yo quito desplazando hacia la izquierda y se pone más blanco, las sombras y las luces pues tampoco me va a servir. Es por eso que entre un rango de 40 a 60% me sirve para mi efecto. Ok, ahora eso para tus imágenes tienes que tenerlo en consideración. Juega con el desplazador o escribe los valores y más o menos vamos obteniendo el mismo resultado. Ok, recuerda, ni muy saturado ni muy claro, ni muy negro ni muy blanco. O le vamos a dar OK. Muy bien, y nos tiene que aparecer nuestra imagen de esta forma. Finalmente vamos a aplicarle un modo de fusión a nuestra capa de achurado de trama. Aquí está. Ok, ahora aparece los bordes para que veas que esto es el resultado que debemos de tener hasta ahorita. Ahora vamos a trabajar sobre nuestra capa base. Muy bien, para trabajar nuestra capa de base, lo primero que tenemos que hacer, voy a desaparecer estas capas, vamos a aparecerla y vamos a colocar nuestro fondo por debajo de nuestra capa base, tal como lo tengo yo aquí en pantalla. Vamos a aparecer nuestro fondo blanco. El paso que sigue es seleccionar nuestra capa de base y ponerle un modo de fusión, multiplicar. Ahora, del lado derecho vamos a hacer doble clic. Al darle doble clic nos va a aparecer el estilo de la capa, como aparece aquí. Muy bien, dentro del primer desplazador, este que aparece aquí, el superior, voy a presionar la tecla Alt y luego voy a mover la flecha hacia la derecha hasta el número 11.
Para que veas el efecto que estamos logrando hacer, es que cuando yo muevo el desplazador, desaparece nuestros tonos más oscuros. Ok, entonces solo vamos a desplazar presionando la tecla Alt hasta un 10%, entre 10 y 12%. Entonces yo lo voy a poner pues más o menos entre 13 y bueno, ahí en 11. Ok, voy a darle clic en OK. Muy bien. Finalmente, el siguiente paso es aparecer todas nuestras capas. Y mira que el resultado que estamos obteniendo es este. Ahora, aquí podemos jugar con nuestra capa comodín. ¿A qué le llamo yo la capa comodín? Es el fondo. Fíjate que cuando yo desaparezca, va a aparecer un poquito más oscura mis negros, ¿ya viste? Entonces, y también mi capa original va a funcionar para hacerlo un poquito más oscuro. ¿Ok? Voy a dejar mi efecto hasta ahí. Y ahora el último paso que sigue para que se pueda notar más el efecto del lápiz es cambiarle la tonalidad a nuestra textura. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar la textura de papel y vamos a irnos a crear una capa de relleno o de ajuste. Justo aquí donde está este icono. Y voy a seleccionar la opción tono y saturación. ¿Ok? Ahora, el paso que sigue es hacer un clipping mask. Es decir, voy a presionar la tecla Alt y me voy a desplazar dentro de mis capas hasta arriba, en medio de la capa de textura y la del tono, hasta que me salga ese icono. Eso quiere decir que cuando yo le dé clic, todos los efectos dentro de la saturación y tono únicamente se le van a aplicar a la capa de textura. Muy bien. Ahora voy a, dentro de las opciones de tono y saturación, voy a seleccionar la opción que dice colorear. Y si te das cuenta, aquí ya se puso el color que está dentro de mi desplazador, que es el morado. Yo aquí le voy a poner un tono de 45. Ok. Y voy a empezar a jugar con nuestra tonalidad. Más bien, la saturación, perdón. Entonces voy a aumentar hasta un 50%. Y la luminosidad también puedo disminuirla o puedo aumentarla. Entonces yo lo voy a dejar entre un menos 11. ¿Ok? Y mira que ahí está mi resultado. ¿Ok? Dependiendo si entre más oscuro o más claro, es donde vamos a jugar con nuestra capa de achurado. Aquí recuerda que si lo hacemos un poco más oscuro, se van a notar. Si ya no podemos hacerlo, lo único que puedes corregir es crear otra capa. Ponerle en la opción multiplicar y jugar con la opacidad. Ok. Más o menos un 20%. Y se nota más nuestro efecto. Y bueno, Roomers, este es nuestro resultado. Como podrás ver, es de excelente calidad la simulación del achurado de lápiz. Ok, aquí está tal y como lo hicimos. Lo único que hice aquí diferente es que le subí todo el relleno y toda la opacidad para que las sombras se vean un poco más y se vea más atractivo. Ahora voy a mostrarte algunos otros ejemplos que realicé con los mismos procedimientos, los mismos pasos, pero con otras imágenes. Ok, este es otro ejemplo. Recuerda que la base es que nuestra imagen sea en blanco y negro, tal como aparece aquí, pero realicé los mismos pasos y la única diferencia es que fui jugando con la tonalidad de las sombras y las luces en la galería de filtros del achurado. Ok, este es nuestro segundo ejemplo. Vámonos con el tercero. Mira que el efecto aplica perfectamente para personas,
para arquitectura, para edificios. Ok, aquí hice este ejemplo de una columna griega para que veas que también en arquitectura funciona de maravilla este terminado, y sobre todo que es muy parecido, como si alguien lo hubiera hecho desde cero con un lápiz. Ok, vamos a ver el último ejemplo que realicé. Esta también fue una fotografía a colores, la convertí a blanco y negro y le apliqué los mismos pasos. La única diferencia aquí para hacer este efecto, que quizás lo explique en otro tutorial, es que apliqué a una máscara. Ok, para lograr esa sensación. Finalmente, y algo muy importante, te voy a mostrar un ejemplo de aplicación del efecto para tus diseños, para cómo lo puedes incorporar dentro de tu flujo de trabajo. Bueno, esta es la misma imagen que hicimos desde cero y simplemente la convertí en un póster de publicidad para una exposición en el Museo de Arte de Grecia. Totalmente esto es lúdico, esto es inventado, pero puedes ver que esto impreso y pegado en una pared pues realmente tiene un efecto muy bueno, ¿no? Para que veas lo que puedes lograr. Ahora imagínate esto impreso tal como está, fiel, ¿no? Entonces esto aumenta tus herramientas para el flujo de trabajo. Y bueno, hasta aquí llegó el tutorial con sus ejemplos y aplicaciones. Espero que te haya gustado. Si en verdad lo disfrutaste y te ha servido, dale click ahí al botón de me gusta. Suscríbete al canal si eres nueva o nuevo, considera en hacerlo para que estés pendiente, y dale click a la campanita para que YouTube te notifique de nuestros nuevos tutoriales. Y bueno, yo soy Paco Aguirre y te veo en otro siguiente tutorial.